que a los que estuvieron, hermanos, fue de gran bendición poder ver cada una de las áreas acerca del libro de Primera de Corintios y de Segunda de Corintios. Tuvimos quizás casi un año solamente viendo esos dos libros, y creo que, hermanos, hay una característica en el libro de Segunda de Corintios que habla acerca de, Pablo termina hablando contra la falsa doctrina, y hoy día en Gálatas vamos a estar viendo también lo mismo. O sea, vamos a pasar todo el libro de Gálatas, Dios permita llegar hasta Apocalipsis, hermanos. Vamos a ver todo, las cartas pastorales, y después pasar por Apocalipsis. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas y capítulo 1, vamos a estar viendo, predicamos expositivamente, dejamos que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Y el libro de Gálatas está hablando acerca de la falsa doctrina y cómo los judaizantes empezaron a entrar y empezaron a hablar acerca de la doctrina del Señor, pero empezaron a decir, bueno, Dios sí existe, Jesús sí existe, pero además nosotros debemos añadir ritos, debemos añadir circuncisión, y estaban entrando estos falsos maestros, ¿saben para qué? Para pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Si nosotros podamos resumir el Evangelio, vemos el hecho que cada vez que las personas presentaron el Evangelio, Hechos 2, en el capítulo 3, en el capítulo 10, Pedro con Cornelio habla sobre el arrepentimiento y cómo Cristo murió en la cruz y cómo Cristo resucitó y cómo Dios transforma las vidas a través del arrepentimiento. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Entonces, no creemos que cuando te presentan una revista y te presentan al osito con el león juntos y tú al medio abrazado de ellos dos, y eso es el Evangelio. Eso no es el Evangelio, hermano. Eso es otra cosa que no es el Evangelio. El Evangelio quiere decir que el hombre, para acercarse a Dios, tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, y Jesús a través de su sacrificio le salva. Pero hay personas que ven ese Evangelio muy débil. ¿Cómo nosotros podemos ver en la Biblia, y esto lo vimos ayer, cómo nosotros podemos ver en la Biblia cuando Dios presentó misericordia y también presentó bondad? ¿Dónde podemos ver a Jesús dando misericordia, perdón, y a la vez aplicando también a las personas que cambian su vida? ¿Usted se acuerda el ejemplo de la mujer que fue, cuando fue sorprendida en el acto de adulterio? Jesús, ¿qué le dijo a los que querían apedrearla? Ya, Jesús, ¿qué es lo que está aplicando ahí? Misericordia. Y a través de la misericordia está aplicando gracia, porque le está dando algo que ella no merecía. ¿Qué es lo que merecía una persona que pecaba en el Antiguo Testamento de esa manera? Pero ¿el qué aplica? Misericordia. Ya, ¿y qué le dice a la mujer? ¿Sigue viviendo como tú quieras? Ah, mujer, te importa, porque yo aquí voy a estar siempre. Cuando te cae un problema, ven a mí y yo hizo a todos los que te quieren apiedrar. ¿Qué es lo que dice la mujer? Mujer, anda y no peques más. Jesús está aplicando misericordia, gracia, pero también está aplicando verdad. Pero hay personas que este evangelio no lo entienden. ¿Cómo es que Dios me perdona a mí? ¿Cómo Dios perdona a aquella persona que ha cometido tantos pecados? ¿Cómo es que Dios, entonces las personas desde el principio, desde Génesis, ha intentado llegar a Dios con sus medios y con sus fuerzas? Por eso siempre están adorando de una forma diferente. Y hay personas que dicen, no importa cómo adoremos, no importa cómo lleguemos a Dios, importa que nosotros adoremos algo. Eso es mentira, porque Jesús trazó el camino para llegar al Padre. Y Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es nuestro guía para llevarnos al Padre, y hay personas que eso no les gusta y quieren adorar a su Dios a su propia manera. Los judíos tenían su propia manera. Ellos decían, si guardaban la ley, si guardaban los días de reposo, si ellos guardaban el día sábado, si ellos se circuncidaban y creer en Jesús, eso es suficiente. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que el hombre lo único que hizo para la salvación es pecar. No hay otra cosa que hicimos, hermano. Porque si nosotros nos esforzáramos para llegar a la salvación, como dice Romanos, ya no sería gracia, ya no sería misericordia. Entonces, Gálatas capítulo 1, todo Gálatas va a enseñar que la salvación siempre fue por la fe y no por los medios humanos. Y esto a personas, hermanos, les choca,
Porque ellos quieren hacer algo para obtener salvación. Quieren llegar a ser, y ellos, hay personas que no se ven tan malas y piensan, bueno, yo un día voy a llegar al cielo porque no soy tan malo como ese drogadicto, mentiroso, ladrón, adúltero, que mató, que estuvo en la cárcel. Yo no soy tan malo como ese. Pero Gálatas nos va a enseñar acerca de que Pablo está hablando a la iglesia en Galacia que estaba aceptando otro evangelio. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por ¿quién? Jesucristo. Ya, porque ¿a quién se dirige Pablo en el primer capítulo, primer versículo? ¿A él o a Cristo? A Cristo. ¿Por qué estamos aquí? Por Cristo. ¿Por qué soy un enviado apóstol? Ahora, hermanos, hay una fiebre de apostolitis, todos son apóstoles, antes eran pastores, van a Estados Unidos, se ungen como apóstoles, llegan como apóstoles, hermanos, pero antes apóstol significaba uno que es enviado, uno que es enviado a predicar. Dios dice, ¿por qué soy enviado? Soy por mi capacidad, dice Pablo, porque yo soy más inteligente que los que están ahí. No, ¿por qué estoy siendo enviado? ¿Por qué estoy predicando? Es por Cristo. Pablo dice que si yo hago algo en cuanto al beneficio del evangelio, ¿quién es el responsable detrás de todo eso? Es Cristo. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque los Gálatas ahora estaban haciendo los esfuerzos humanos, estaban haciendo más esfuerzos en lo que ellos podían hacer. Hermanas, por acá hay más asientos. Hermano Luis, por favor, si les puede ayudar a los hermanos que están en el pasillo, por favor. Gracias. Pero hermanos, entonces nos enseña en que nosotros, hermanos, realmente no somos tan buenos como parecemos. Hermanos, porque nosotros pensamos que somos los héroes. ¿Sabe que en mi sueño, ¿sabe quién es el héroe? Soy yo. No es el hermano Franco. Yo siempre quiero ser el héroe. Pero ¿saben lo que hace el Evangelio? El Evangelio nos dice realmente quiénes somos. El Evangelio nos dice que necesitamos de un Dios santo, justo, para llevarnos y moldearnos. Y Pablo entiende eso. Y dice, hermanos, yo soy siervo, yo soy enviado, yo soy apóstol por Jesucristo. A todos los hermanos que están conmigo en Galacia, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Mira, aquí está el Evangelio, el cual, ¿qué dice? Se dio a ¿qué? A sí mismo. ¿Necesitó de alguien? ¿Necesitó de alguno de nosotros para que Él se dé? Él se dio a sí mismo, mira, por nuestros ¿qué? Pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Siempre todo en cuanto al servicio de la obra y la salvación, ¿de quién dependen? De Dios. Entonces, si el servicio que nosotros estamos haciendo, como enseñar, como hacer clases de escuela dominical, como cantar, como venir a la iglesia, como servir a nuestras esposas, servir a nuestros esposos, ¿de quién es? De Dios. ¿La salvación de quién es? Es de Dios. Entonces, ¿para quién debe ser la gloria? Versículo 5. ¿A quién sea qué? La gloria por los siglos de los siglos. Ah, entonces yo pensé que yo era importante. Yo pensé que si yo estaba aquí era porque, wow, tengo un conocimiento mucho más elevado que quizá algunos de ustedes. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? No hay ningún mérito en lo que yo hago porque Dios me ha comisionado. La salvación es de Dios. Entonces, ¿para quién debe ser la gloria? Para Dios. Pero estaban entrando personas en la iglesia en Galacia que se estaban llevando la gloria, que estaban añadiendo a las personas mandamientos, ritos, estaban proveyendo cosas. Entonces, el evangelio no es tienes que usar camisa, tienes que usar pelo largo, tienes que usar falda, no tienes que pintarte. Y pobre, algunas que tienen la uña pintada porque no pueden entrar a la iglesia. Eso no es el evangelio. El evangelio no es una lista de no. El evangelio es entender quién es el Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando hay personas saliendo de la droga, personas que están arreglando su matrimonio, ¿saben por qué es? Porque Cristo está trabajando en sus vidas, hermanos. Y Dios está produciendo en ellos tanto el querer como el hacer. Y no necesitamos, hermanos, prohibirle de miles de cosas para que cambien su vida. Porque el mismo Espíritu Santo que tiene el que está predicando, lo tienen las personas al momento de creer en Él, hermanos. Nunca va a escuchar del púlpito, hermano, decir, deja eso, ven así vestido, no te pintes. Hermano, eso es legalismo que va contra Dios. Eso es legalismo que va contra las cosas santas. Lo más importante que nosotros podemos hacer cuando llega alguien nuevo es enseñarle, ¿sabe qué? El evangelio. Es enseñarle que debe arrepentirse, es enseñarle que debe buscar a Dios, es enseñarle su condición delante de Dios, y Dios va a hacer el cambio en esa persona. Amén.
Por eso, ¿por qué soy enviado? Por Dios. ¿De quién es la salvación? Es de Dios. ¿Y para quién es la gloria? De Dios. Entonces, si algo pasa, hermanos, en la Iglesia Bautista Trinidad, no es el pastor, hermano, es Dios. Si algo, hermanos, si estamos tocando bien, hermanos, como estamos tocando, hermano, no es el hermano Franco, hermano. Es Dios, hermano, usando a ciertas personas para su gloria. Entonces, Pablo dice, estoy maravillado, versículo 6, y aquí está Pablo con palabras fuertes, dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio que diferente. No hay que haya otro. ¿Cuántas religiones hay? Hay muchas, hay muchas. Hay dos, hermanos, está la verdadera y está la falsa, y la falsa están todos. Eso es así. Desde el principio, ¿usted se acuerda? Caín y Abel. Abel, ¿qué sacrificó? Dice, él sacrificó lo mejor, un cordero. Caín, ¿qué es lo que sacrificó? Papa, lechuga y tomate. Entonces, ¿qué es lo que Dios agradó de quién? ¿Del sacrificio de quién? De Abel, ¿cierto? Y dice que su hermano, ¿qué es lo que pasó? Le mató. Hermano, desde el principio las personas quieren establecer su propia religión. Quieren llegar a Dios de su propia manera. Construyeron una torre para llegar a Dios, hermano. Y hoy día, aunque no estamos construyendo una torre para llegar a Dios, lo que estamos haciendo a veces es construir nuestro propio evangelio, como nosotros nos sintamos cómodos, como nosotros nos conviene. Pero hermanos, como dije el día jueves, el Espíritu Santo tiene una sola voz, y es la palabra de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Tienes que ser lleno de la palabra. Entonces Pablo está diciendo, no es que haya otro evangelio. Entonces ellos estaban creyendo en los falsos maestros porque eran bien distinguidos, eran hombres honorables, eran hombres, hermanos, respetados. Y Pablo dice, no hay otro evangelio, versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quiere decir, pervierten y quieren convertir, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira lo que dice el versículo 8, más si a nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que, ¿qué es lo que significa? Anatema, maldito. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si viene Gabriel mismo, el ángel Gabriel, y te dice, anda y escribe un libro, y ese libro va a ser el libro Mormón, y ahora en ti voy a edificar mi iglesia. Pablo dice, aunque venga el mismo ángel, un ángel del cielo con nosotros. Pablo está llevando a la exageración, no es que esto pase. Pablo está llevando a una exageración para resaltar una verdad. Lo que él quiere decir, no importa quién venga, no importa qué personas sean, no importa si es un ángel del cielo, no importa si somos nosotros mismos, si tal persona predica otro evangelio, sea maldito. No, es que aquí en la iglesia, hermano, hacemos las cosas diferentes. Aquí nosotros le ponemos un poquito de gracia, un poquito de legalismo, un poquito de falda y un poquito de pantalón. Aquí somos así. No, hermano, dice, el evangelio se muestra por el sacrificio de Cristo. Y en el capítulo 1 Pablo dice, Cristo se dio a sí mismo por vosotros y a él debe ser la gloria. Y las personas estaban poniendo la vista en las personas que estaban viniendo. ¿Sabes qué, Pablo, para arreglar esto, sabe lo que hace? En el capítulo 2, él muestra que tuvo una discusión, ¿saben con quién? Con Pedro. Porque ellos respetaban. Y miren lo que dice capítulo 2, versículo 11. Entonces dicen, no, Pablo, es que nosotros tenemos que creer a estas personas porque mira estas personas cómo se visten, mira estas personas cómo son, estas personas tienen mucha experiencia. Y Pablo dice, ya, yo les voy a contar una historia, yo les voy a contar lo que pasó. Pedro y yo, el apóstol Pedro, el que negó a Jesús, yo tuve una pelea con él. ¿Quieren saber cuál fue? Esta fue, en el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, en otra palabra, se puso delante de él y empezaron a discutir. Imagínate una pelea entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Quién ganó? Si uno quiere saber quién. Pero Pablo aquí estaba solamente hablando y está diciendo, mira, el apóstol Pablo le estaba diciendo, pues antes que viniesen algunos de parte de los Jacobos, comía con los gentiles. Dice, tú, Pedro, estabas comiendo con gentiles, los que no son judíos. Yo te vi, Pedro, y Pedro está ahí, y algunos de parte de Jacobo que comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de lo de la circuncisión. Entonces Pedro estaba comiendo con los gentiles, y cuando venían los que eran judíos, Pedro se alejaba de los que comían con los gentiles. No, yo no comí con ellos, yo nunca con ellos, yo estoy acá.
Porque Pedro tenía miedo de los judíos, de los judaizantes. Y dice, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, o sea, el compañero de Pablo, en su primer viaje misionero, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad, dice, del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tú Pedro siendo judío, estás obligando a los que no son judíos a guardar los ritos judíos y no estás andando conforme a la verdad del Evangelio, Pedro. Eso el Señor no te lo enseñó. ¿Por qué Pedro pone esta historia en la carta? Pablo, ¿por qué pone esta historia en la carta? Porque diciéndole, aún los apóstoles también se pueden equivocar, pero eso no quiere decir que la verdad cambie. Eso no quiere decir que la verdad se va a cambiar por las personas, porque la verdad de Cristo, hermanos, no cambia. No importa si pasan 2000 años, 3000 años, la verdad de Cristo siempre permanece para siempre. Y esa verdad es la que nos va a llevar al cielo. Es por eso, hermanos, que las iglesias no deben andar conforme a las personas ni a los hombres, sino que deben andar conforme a la palabra de Dios. Deben regirse por voluntad de Dios. Y Cristo mismo condenó la actitud de los falsos maestros cuando estaban enseñando. Miren lo que dice en Mateos capítulo 6, versículo 1. Jesús mismo está enseñando acerca de la falsa doctrina, de los falsos maestros. Hermanos, siempre en la historia van a haber personas que van a cambiar el Evangelio, que van a torcer el Evangelio. En el capítulo 6, versículo 1, Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Jesús está hablando contra la hipocresía. Versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Está hablando de los judíos. Dice, y en las esquinas para ser visto de los hombres, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que yo esté aquí, hermanos, levantando mis manos y que esté, hermanos, llorando y que esté, hermanos, en las plazas levantando las manos, que las personas me vean. Esa es toda mi recompensa. Y en el capítulo más adelante dice, versículo 16, dice, cuando ayunes no seas como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos están ayunando y van así, están con una carita así, y los hermanos preguntando, ¿y por qué tienes esa carita? Porque estoy ayunando, tengo hambre. ¡Ah, qué santo eres! ¿Qué hijo de Dios eres? ¿Qué comunión con Dios tienes? Jesús dice, no seas como los hipócritas, no seas religioso, no seas falso, no estés haciendo cosas para que te vean los hombres. La recompensa que ellos van a recibir va a ser la admiración de ellos, sino que Jesús más adelante dice, versículo 18, para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará ¿en qué? Él está contra la falsa doctrina, él está contra todos los fariseos. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10 mandamientos. ¿Saben lo que hicieron los judíos? ¿Y qué tal si le ponemos mandamientos a los mandamientos? Ellos agregaron más de 600 mandamientos más para guardar la ley. ¿Qué es lo que hacían sentir al pueblo? Nosotros somos los santos, ustedes son los pecadores, y nunca van a llegar a ser los santos que soy yo. Porque yo sí que soy santo. Ustedes pecan, pero nosotros somos santos. En Mateos capítulo 23, quiero mostrarle esto. Mateo capítulo 23, versículo 1, Jesús mismo hablando, dice, versículo 2, 23, versículo 2, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, son estos judíos. Dice, versículo 3, dice, así que todo lo que digan que guardarlo y hacerlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque ¿qué persona puede guardar todos esos mandamientos, hermano? Si con 10 ya estamos, hermano, pegando los cabezazos, hermano. Imagínate con 600. Sabemos que los mandamientos nadie los puede guardar. Pero los mandamientos nos sirven para ¿qué? Mostrar que Camilo es un mentiroso, es un ladrón, es un asesino de corazón y necesita de Cristo. Para eso son los mandamientos, y Gálatas después lo dice. Entonces Jesús dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Haz esto otro.
Ah, no hagas eso. Eso no hagas eso. No puedes caminar en el día de reposo más de ciertos pasos, porque si caminas es pecado. Ah, y tienes que lavarte las manos para comer, porque si no te lavas las manos es pecado. Y tienes que lavar los vasos para comer, porque si no lavas los vasos para comer, también es pecado. Y si no te lavas las manos muchas veces en el día, también es pecado. Eso también es pecado. ¿Se imaginan cómo estaban ellos, hermanos, sus cargas pesadas? Difíciles de llevar. Y mira, Jesús dice, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover, ni ellos mismos las cumplen. Versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filisteria y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres le llamen ¿qué? Rabí, 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 maestro, tú eres un maestro. Oh, no hay nadie como tú. Oh, rabí. ¿Y saben lo que hizo Jesús cuando estaba aquí, hermanos? Dice que cuando limpió los pies de los discípulos, dice que él se puso, ¿cierto? Él se puso de rodillas, él tomó la posición de un esclavo, de un siervo, y dijo, esto hagan ustedes. Pero Jesús no está diciendo que nosotros vamos a lavar los pies de nosotros, lo que está diciendo debemos tener una actitud de siervo, como yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, vamos a Mateo capítulo 11, quiero mostrarle esto, Mateo capítulo 11, Jesús está hablando. Usted ha sentido, hermanos, que el evangelio a veces es difícil. Usted ha sentido, no, hermano, el evangelio es muy difícil, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro. Pero, hermano, ¿sabes qué? El evangelio es esto. El evangelio es entender que el evangelio es la verdad de Cristo, la verdad que te puede salvar, la verdad que te salva. Hermanos, y miren lo que dice Cristo hablando a este pueblo. Mire todo el contexto de Mateo. ¿Y cuál es el contexto de Mateo? Jesús hablando contra la falsa religión. ¿Cómo creen que estaban las personas al tener todos estos mandamientos? Todas estas ordenanzas. ¿Cómo creen que estaban ellos? Cansados, ¿cierto? Cargados. Miren lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí, ¿qué? Ya, antes no era todos. Antes eran los fariseos, algunos, la élite. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Todos. Dicen los que están trabajados y cargados, porque yo los haré ¿qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Ya, ¿qué es lo que es un yugo? El yugo es, ¿usted va al campo? Sí. ¿Cuántos somos hombres de campo? Yo soy de Santiago. Pero el yugo era lo que llevaban los animales acá, ¿cierto? Entonces un yugo, el otro tenía aquí un animal y el otro animal, ¿cierto? Pero siempre ponían a uno que ya sabía, ya que ya tenía experiencia, y el otro nuevito. Y entonces el que tenía experiencia llevaba al que recién estaba partiendo. Entonces Jesús dice, llevad mi yugo, dice aprender ¿de quién? De mí. Jesús, ¿sabe cuándo se nos hace la carga pesada? Cuando pensamos que nosotros lo podemos hacer. Cuando pensamos que nosotros lo podemos llevar. Cuando nosotros pensamos que nosotros sí podemos pasar las pruebas por nuestras propias fuerzas, que nosotros sí podemos llegar al cielo por lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, que la salvación depende de mí y un 10% de Cristo de la cruz. Pero dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso a vuestra alma. El Señor quiere guiarnos a nosotros, y a veces nosotros tomamos el lugar del Señor haciendo cosas que no debemos hacer, poniendo mandamientos que no debemos poner, haciendo cosas como en Gálatas, que decía, no es que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio. Y Jesús dice, porque mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Es mi carga, dice Dios, y yo la llevo. Y con mi ayuda tú vas a poder seguir. Pero mientras no me sigas, mientras no pongas mi confianza en mí, tu confianza en mí, nunca vas a poder llegar al descanso. Hermanos, Dios nos está guiando y Él nos llevará de donde estamos ahora hasta el Padre. Él nos llevará, tú estás ahora, tú dices, no, tengo muchos problemas. No, hermano, Dios va a llevarte de donde tú estás ahora al cielo, hermano. No te preocupes, hermano, podemos descansar en Él. Su yugo es fácil y ligera su carga, porque Él las está llevando y nosotros estamos descansando en Él. Los Gálatas terminaron, ¿saben cómo? Dependiendo de las personas. Bien, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1. Solamente estamos haciendo una introducción al libro.
Y miren lo que dice Gálatas capítulo 2, dice, versículo 20, dice, porque con Cristo que estoy juntamente crucificado, y ya no ¿qué? Yo, hermano, ya no vivo. Ese es el texto clave del libro de Gálatas. Subrayelo, ese es el versículo importante, el más importante del libro de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo, hermanos, paso a segundo lugar, hermano. ¿Quién vive ahora? Vive Cristo en mí. Dios está viviendo en mi corazón. Entonces los Gálatas empezaron a edificar, empezaron a hacer, empezaron a circuncidarse. Ellos empezaron a guardar la ley de Dios para poder llegar al cielo. Y hermanos, y muchos de nosotros, muchos tenemos familiares que, hermanos, quizás son católicos, quizás no son creyentes y están haciendo cosas para ganar el favor de Dios. Están, hermanos, dando a la iglesia, están, hermanos, portándose bien y pensando que si ellos llegan a portarse bien y empiezan a hacer las cosas que Dios quiere, van a un día quizás a poder, hermanos, llegar al cielo, o algunos más disparatados dicen a poder reencarnarse. Porque si yo me reencarno, si soy malo voy a ser una hormiguita, pero si soy bueno ya voy a ser un rey en la otra vida. Y empiezan a hacer y esforzarse. Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a verdad? Vuestros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros. Y en esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Por portarse bien? ¿Por poder dar a la iglesia? ¿Cómo recibieron a Cristo? ¿Cómo? Por fe. ¿Y por qué ahora quieren hacer obras para llegar al cielo? Entonces Pablo está hablando acerca de eso. Vamos a volver al capítulo 1. Capítulo 1 dice, versículo 8 dice, mas si a nosotros un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, ahora también. Dice, y lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que aparece 2 veces la palabra maldito. Ya, algunos pastores dicen, diferente evangelio es, ya, si tú te vas de la iglesia y te vas a otra iglesia, hermano, está yendo a una iglesia, a una secta, hermano, porque aquí somos los únicos que predicamos la verdad. Eso es mentira, hermano. Porque hay muchas, ustedes conocen en nuestra iglesia, hermano, está la iglesia bautista Esperanza, está la iglesia bautista Libertad, está la iglesia bautista Omega. Hay muchas iglesias que están predicando la verdad. Pablo no está diciendo eso, no es que porque hay pastores que aplican este texto para personas que se van de la iglesia. Entonces, si tú te vas, estás yéndote a otro evangelio. No. Lo que Pablo está diciendo, que hay personas que estaban entrando a la iglesia predicando otro evangelio, y el evangelio que él predicó fue el evangelio que Cristo enseñó. Hermanos, Jesús puso el fundamento, mostró el camino y los apóstoles siguieron en ese camino. Es por eso, hermanos, que hoy día vemos tantas iglesias y tantos pastores que predican cualquier cosa de lo que ellos quieren, pero menos de la palabra de Dios, y las personas no saben cómo ser salvas, cómo tener vidas santas, cómo acercarse a Dios. Y Pablo dice, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? ¿Saben lo que la palabra siervos es la palabra doulos, que significa literalmente esclavo? Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Pablo, ¿con quién se identificaba? Con Cristo. ¿Con quién se identificaban los falsos maestros? Con la ley, con los mandamientos, con los ritos. Pablo en el capítulo dice, Pablo apóstol enviado por Jesucristo, la salvación es de Jesucristo y yo sirvo a Dios. Hermanos, ¿saben qué, hermanos? Que todo el evangelio gira en torno, ¿sabe a quién? A Cristo. Y si no entendemos eso, y si no estamos enfocándonos en otras cosas que no sea el evangelio, nunca vamos a poder cambiar nuestras vidas. Ayer fuimos a una clase de liderazgo. El pastor que fue a la clase empezó a sacar como 40 libros.
empezó a sacar, Maxwell empezó a sacar hartos libros. Y yo dijo, ¿quién leyó este libro? Y estaba, yo lo leí. Yo también lo leí. ¿Quién leyó este? También? Y yo había leído casi todos los libros. Y dijo, ¿sabes que ninguno de estos libros gira en torno a Cristo? Hermanos, cuando nosotros hablamos, dije estos jueves, cuando hablamos nosotros de la ofrenda, decimos, den a Dios como quién. De a Dios como Camilo da, como el hermano Ronnie da, como el hermano Germán da. ¿Cómo decimos? Da a Dios como Cristo también se dio a quién. Cuando decimos, a maridos, ama a tu esposa como quién. Como Cristo amó a la iglesia. Sé humilde como quién. Como el hermano David. No. Sé humilde como quién. Como Cristo es manso y humilde. Vamos a amar a los otros como quién. Como Cristo también amó unos a otros. Vamos a hacer sacrificios como quién. Como Cristo se sacrificó a sí mismo. ¿Se da cuenta que todo, hermano, gira en torno a Cristo? Entonces, cuando a ti te dicen, hermano, tú puedes ser feliz, en ti está. Hermano, yo quiero esta canción porque esta canción me hace sentir bien a mí. Esta canción me hace... tú no sabes. Yo aquí levanto la mano y me pongo a llorar. ¿Es eso lo que Dios quiere? Colosenses dice que Él es la preeminencia de toda la creación. Todo gira a quién. Entonces cuando nosotros cantamos, ¿quién es el que se debe agradar de nuestros cánticos? ¿Quién debe ser Cristo? ¿Cierto? Cuando nosotros predicamos, ¿en qué debe estar centrado el mensaje? ¿En piensa positivo? ¿Quieres trabajo? Solamente dilo, trabajo, y mañana vas a tener trabajo, no me enfermo. Yo soy lindo. ¿Puedo hacer eso, hermano? No. Pero las iglesias, ¿saben lo que hacen, hermano? Le dicen a la persona, tú eres el importante. Tú te tienes que sentir bien. Tú debes ser... Dios, ¿sabes por qué? Porque te necesita a ti. Tú eres el amado. En ti está. Tú eres la perla que Dios perdió en el Pacífico y te encontró. Tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Tú eres. Hermano, ¿sabes lo que dice Pablo? Capítulo 1. Cristo me llamó. Cristo me salvó. Y a Cristo sirvo. Todos saben que Pablo en el capítulo 1 sabe qué quiere hacer con los Gálatas. Llevarlos a ¿quién? A Cristo. Hermano, por eso, nuestro mensaje, ¿en quién se debe centrar? En Cristo, hermano. Porque ellos habían seguido otro evangelio diferente. Hermanos, cuidado con aquellas personas que quieren decirte, hermanos, lo exitoso que quieres ser tú. Claro, hermano, si tú sigues a Cristo y sigues a Dios, Dios va a ordenar tu vida. Si antes tenías vicio como la droga, hermano, convirtiéndote ya no vas a gastar en eso. Si antes, hermanos, hacías con tu dinero cualquier cosa, en Cristo te vas a ordenar y claramente vas a tener más. Pero el propósito final de eso no es eso. El propósito final es que Dios te pueda llevar a la gloria y que tú puedas ser salvo por los méritos de Cristo y que no podamos ser salvos con lo que nosotros, hermanos, hacemos, hermanos. Claro, salvación, después viene el proceso de santificación, de que de aquí hasta que nos vayamos con el Señor. Pero ahora, hermanos, nosotros debemos entender en qué evangelio estamos. ¿Estás centrado tu vida en Cristo? ¿Estás centrado en lo que tú haces, en las cosas de Dios? El camino que Dios hizo no es suficiente para ti. El sacrificio que Dios hizo en la cruz, tú tienes que añadir más cosas. Mira lo que dice, y con esto, hermanos, ya vamos a terminar en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, aquí le está escribiendo a judíos. Aquí lo que está haciendo es judíos. ¿Saben qué, hermanos? En el Antiguo Testamento, para ellos, Dios dice que el pueblo de Israel, el Levíticos, habla de los sacrificios ceremoniales, y ellos tenían que presentar un cordero. Y yo también pensaba, hermano, yo también soy parte de ahí del saco, y yo también pensaba que yo sacrificando un cordero iba a perdón de pecado. Pero leyendo Hebreos, miren lo que dice Hebreos capítulo 10, dice, porque la ley, hablando de los mandamientos, teniendo la sombra de los bienes, ¿qué? ¿Qué es lo que son la ley? El Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a pasar más adelante. Entonces cuando yo sacrificaba un cordero, no era para perdón de pecados, sino que eso significaba que un día iba a venir el Mesías. Pero nunca fue para perdón de pecado. Porque si es por perdón de pecado, Cristo no hubiera muerto en la cruz y vamos sacrificando cordero y vamos matando y comiendo. Pero miren lo que dice Hebreos, capítulo 1, en el capítulo 10, dice, no es la imagen misma de las cosas porque nunca puede. No son suficientes. El cordero, si ellos iban y mataban, no alcanzaba para perdón de pecado.
solamente era una sombra de lo que había de venir. Por eso, más adelante Dios dice, yo no quiero sacrificio, estoy hasta aquí de los sacrificios, quiero obediencia. Más adelante dice, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? ¿De qué es ese cuerpo? Cristo. Más adelante, versículo 6, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Y dice versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Dice, los judíos iban y ¿saben lo que pensaban los judíos? Maté al corderito y estoy listo. Ahora sí estoy, vamos pecando y después ya el otro año arreglando. Pero dice el texto que ese sacrificio no quitaba el pecado. Pero los judíos pensaron que llegaron a hacer eso su religión. Y estaban sacrificando corderitos todos los días, todos los años, corderito. La gente, cuando Jesús va y dice que vuelca las mesas, y eso después se volvió un negocio. Porque venían personas de lejos y compraban en el templo. ¿Y saben lo que hacían los que vendían animales? Él viene. ¿De dónde viene? De tan lejos le voy a vender el animal en triple más caro. Y otros que no tenían sacrificaban corderos con una pata menos, con un ojo menos. Dice el Señor lo sabe. Y ellos pensaron en su mente que eso los iba a salvar. ¿No es eso lo que piensa mucha gente hoy día? Ya no estamos sacrificando cordero, hermanos, jamás vamos a sacrificarlo, hermanos, vamos a comerlo. Pero ¿saben lo que hacen ellos, hermanos? Empiezan a orar y diciendo, si yo me porto bien, si yo hago esto, yo un día voy a tener la salvación. Pero dice que nunca pueden quitar los pecados. El ser una buena mamá, un buen papá no quita el pecado. Entonces dice más adelante, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo, perfectos para siempre a los santificados. ¿Nos hizo qué? Perfectos, completos. La palabra perfecto no está hablando que nunca vamos a pecar, habla de completos, habla de que un total, algo que no se puede quitar y no se puede añadir. En Cristo, hermanos, ya no tenemos que sacrificar corderos. En Cristo ya no tenemos que estar haciendo cosas para obtener la salvación. En Cristo somos perfectos para siempre y tenemos una salvación segura en Él. Por eso Pablo está diciendo en el capítulo 1, Cristo que se dio a sí mismo por nosotros. En hebreo le está hablando a quienes, a judíos. Judíos, ya no sacrifiquen. Cristo ese es el gran sacrificio. No vayan al sacerdote, porque Cristo es el sumo sacerdote. Hermanos, ¿ustedes creen en los ángeles, en Moisés? Cristo es superior a los ángeles y a Moisés y a los padres del Antiguo Testamento. Cristo es la solución a lo que el hombre ha estado buscando siempre, es salvación. Anda a Cristo, busca a Cristo. ¿Es tu vida, hermano? Te quiero preguntar, ¿es tu vida centrada en el Evangelio, en la verdad, o estás siguiendo otro Evangelio? ¿Estás siguiendo un Evangelio diferente? Un Evangelio que dice según tu propia creencia, tu propio nombre, en lo que tú crees, y estás dejando la verdad. ¿Qué Evangelio estás creyendo? ¿En qué Evangelio te estás basando? Hermanos, te animo, que si estás en un Evangelio diferente y estás buscando algo que te agrade, hermanos, busca a Cristo, busca la palabra de Dios. Ese Evangelio no cambia, es el mismo que predicó Pablo, el Señor Jesús, está aquí en la Biblia, hermanos. Busca a Cristo, porque, hermanos, nuestros sacrificios no son suficientes. Nuestros sacrificios nunca van a poder agradar a Cristo si no entendemos que a través de la cruz, a través de su salvación, nosotros podemos llegar a vida eterna. ¿Qué evangelio sigues? Hermanos, no es que haya otro. Estás pervirtiendo el evangelio si crees que por tus obras te puedes salvar. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por las personas que han podido venir. Ayúdanos, Señor, a entender. Estamos viendo el libro de Gálatas, Señor, este primer capítulo, y vemos una cosa, a Cristo. Te vemos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme al Evangelio de Cristo. Hermano, ¿hay alguien acá, hermano, con cada ojo cerrado, con cabeza inclinada? Hermanos, ¿hay alguien acá que diga, hermano Camilo, ¿sabes qué? Nunca había visto así el Evangelio, nunca me habían explicado. Yo pensaba que la salvación era por obras, por esforzarme, por hacer cosas y tratar. Si hay una persona que dice, hermano, quizás yo no he andado conforme al Evangelio y he andado conforme a mis deseos,
Primera de Juan dice, aunque tu corazón sienta otra cosa, aunque tu corazón sienta otra cosa, mayor es Dios. Si alguien acá que diga, hermano Camilo, yo quiero comprometerme con Cristo, yo quiero poner mi vida a los pies de Cristo y decir, Señor, recíbeme, Señor, perdona nuestros pecados. Este es el momento, hermano. Este es el momento que usted pueda ponerse a cuenta con Dios y le pueda decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a andar conforme a tu evangelio y no conforme a mis pensamientos, mis deseos, a las cosas que me han dicho, lo que yo he aprendido de mis padres o de mis abuelos, que me han llevado por aquí y por allá en diferentes iglesias. Señor, quiero saber la verdad, quiero entender, quiero comprometerme contigo. Si alguien acá que diga, hermano Camilo, aquí estoy, ¿sabes qué? Me quiero comprometer, pueda estar orando en su lugar, pueda estar pidiéndole a Dios. Bien, hermanos, y a los cristianos, con cada cabeza inclinada, con cabo cerrado, cristiano, ¿estás viviendo conforme al evangelio? ¿Estás mostrando a Cristo como realmente es? Padre, te doy gracias por este día. Bendice a los hermanos, Señor, que han tomado decisión. Bendice a cada persona que ha dicho en su corazón que se está comprometiendo contigo. A cristianos que quizás también están un poco alejados, apartados. Que podamos volver, Señor, que podamos reconciliarnos contigo, Señor. Buscar el perdón, buscar, Señor, lo que realmente mi alma, mi corazón necesita, que es la verdad. Padre, te doy gracias por el mensaje, por cada persona que está aquí. Y te pido, Señor, que tú seas restaurando, Señor, que tú seas dando el crecimiento y que podamos estar madurando en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos,